Hola, mis queridos descendientes de chimpancés y bonobos. Bienvenidos a un pequeño intervalo. ¿Qué les parece adentrarnos en algunas apreciaciones del filósofo Friedrich Nietzsche con relación a lo que entendía por postulados de Darwin en la teoría de la evolución? Por lo pronto, comencemos con un trozo de Crepúsculo de los ídolos del filósofo Nietzsche. Anti-Darwin. En lo que se refiere a la famosa lucha por la vida, a mí a veces me parece más aseverada que probada. Se da, pero como excepción, el aspecto de conjunto de la vida no es la situación menesterosa, la situación de hambre, sino más bien la riqueza, la exuberancia, incluso la prodigalidad absurda, donde se lucha por el poder. No debe confundirse a Malthus con la naturaleza, pero suponiendo que esa lucha exista, y de hecho se da, termina, por desgracia, al revés de como lo desea la escuela de Darwin, al revés de como acaso sería lícito desearlo con ella, a saber, en detrimento de los fuertes, de los privilegiados, de las excepciones afortunadas. Las especies no van creciendo en perfección, los débiles dominan una y otra vez a los fuertes. Es que ellos son el gran número, es que ellos son también más inteligentes. Redondeando, tenemos varios puntos que se pueden relacionar con algunas cosas que hemos visto. Según la pluma nietzscheana, la lucha por la vida está más aseverada que probada. Se esconde la faceta de exuberancia de la vida, lo que podríamos entender como mezquindad y debilidad, asumiendo con más de una razón de fondo tal lucha por la existencia. No trae consigo la supervivencia de los superiores. No hay por qué entender la evolución como la selección natural de los superiores, pues son los débiles los que dominan. Queriendo diseccionar esta crítica puntiaguda de Nietzsche, haría falta asomar la mirada a ciertos elementos importantes del pensamiento del filósofo. En pocas palabras, hay una gran sospecha nietzscheana en torno a la naturaleza del mismo conocimiento. ¿Qué más se podría decir de un filósofo que más que adivina instintos detrás de cada pensamiento? Esto quiere decir que, a diferencia de muchas cosas que se escuchan sobre la objetividad o determinada imparcialidad del conocimiento científico, Nietzsche presagia la predominancia de lo instintivo y, junto a ello, de determinadas valoraciones que se hacen, muchas de manera no deliberada, para miles de cosas, entre ellas para permitir la vida misma. Aquí se delata cierta cercanía con el análisis de Darwin. Según el filósofo alemán, para comprender al ser humano importa más aquello que no se dice, aquello que no pertenece exclusivamente a la conciencia. Más aún, el conocimiento no le es natural al hombre, como puede ser su alimentación y digestión. Después de todo, no hay un Dios que haya hecho el mundo de tal manera que pueda ser conocido en su verdad por el ser humano. Para Nietzsche, el conocimiento es una creación, hasta requiere de una buena dosis de creación artística, de uso de metáforas y conclaves cuyo origen en últimas remite al cuerpo. Pensemos en el tipo de conocimiento que puede tener un cangrejo. La visión del mundo del cangrejo está dada en términos de un animal que puede ver, anticipar ciertas cosas y comportarse de ciertas maneras. El cangrejo presume de unas cosas, como el ser humano hace sus propias valoraciones. Es mejor comer esto que aquella cosa. Es preferible moverse de esta manera y modo que de otra. La visión del mundo del cangrejo está dada en términos de un animal que puede ver, anticipar ciertas cosas y comportarse de ciertas maneras. El cangrejo presume de unas cosas, como el ser humano hace sus propias valoraciones. Es mejor comer esto que aquella cosa. Es preferible moverse de cierta manera y modo que de otra. Tiene sus intereses, si se quiere, sus propios valores. Desde este modo de entender el conocimiento humano, Nietzsche defiende lo que se ha de llamar perspectivismo, que implica un abandono al ya muy conocido dualismo entre verdad y falsedad. Siendo el ser humano quien crea el conocimiento, no tiene mucho sentido hablar de verdades universales y necesarias. Tampoco tiene mucho sentido creer que hay diferencias tajantes entre la verdad y la mentira.
Muchas veces para vivir, para sobrevivir, necesitamos creer en nuestras propias mentiras. En eso sí que cree Nietzsche, dejando a un lado ese fuerte apego por la verdad que se complementa con un rechazo a la mentira. Nietzsche propone pensar en términos de perspectivas, unas sobre otras, unas con otras, unas en lucha con otras, unas en complemento con otras. Decir que no hay hechos sino interpretaciones quiere decir que no hay un hecho desnudo, puro, libre de interpretaciones, sesgos, prejuicios, intereses o perspectivas. De hecho, según Nietzsche, una mirada pura del conocimiento, una mirada que apunta a ser como el ojo de Dios, no solamente no es posible, no solamente es un absurdo, sino que es una muestra de debilidad. Desear una verdad incondicional, absoluta, no delata más que miedo y cobardía que no se reconoce como tal. No obstante, no todo da lo mismo. No puede ser que todas las perspectivas tengan el mismo valor. Nietzsche tiene una exigencia muy particular para favorecer a unas perspectivas sobre otras. En pocas palabras, son mejores, no necesariamente verdaderas, aquellas perspectivas que potencian la vida, enriquecen la vida. Como se puede notar en parte de la misma cita, Nietzsche le concede más que mera plausibilidad a la lucha por la existencia, pero no pretende hacer sus propias investigaciones científicas para refutar a Darwin de las muchas cosas que se pueden decir al respecto. Una natural a este análisis que llevamos haciendo es la siguiente. Nietzsche analiza los efectos que tal teoría pueden tener sobre la vida misma. No solamente eso, interroga por los tipos de instintos y valoraciones que pueden haber estado detrás de la teoría de Darwin. Lo que encuentra es un pesimismo que nos puede ser algo familiar, especialmente desde una visión superficial de la evolución por selección natural, es decir, una mirada gris y tétrica de una lucha por la existencia que se expande desde millones de años, sin descanso, sin misericordia, donde sobreviven unos pocos en un mundo de lucha y crueldad, con el resultado neto del triunfo de los valores, de la mezquindad y oportunismo. Este pesimismo, según Nietzsche, debilita la vida, nos hace débiles, nos empequeñece en nuestros deseos de plenitud. Esta visión gris lleva a cabo una especie de reduccionismo en el cual no hay espacio para el despliegue de aquellos valores que cree Nietzsche más dignos del ser humano. Iniciaremos esta parte con una cercanía entre Darwin y Nietzsche. Recordemos que en buena parte de su obra, Nietzsche no duda en elogiar el escepticismo, la capacidad de dudar y de no aferrarse desesperadamente a determinadas ideas. Darwin reconoce lo problemático de fiarse mucho del pensamiento del hombre, especialmente para cuestiones de gran trascendencia. En su autobiografía se puede leer lo siguiente: ¿es posible confiar en la mente del hombre que, como yo estoy plenamente convencido, ha sido desarrollada a partir de una mente tan inferior como la que poseen los animales más inferiores, cuando extrae conclusiones tan grandiosas como esta? Esto va directamente de la mano de la gran importancia que Darwin atribuía al trabajo meticuloso y gradual para poder concluir cualquier cosa. De ahí que, teniendo presente que la teoría de Malthus es de una mente humana y es de naturaleza abstracta, sin todo el polo a tierra de la investigación directa con la naturaleza, no tendría razón para comprometerse de lleno con Malthus. Por ejemplo, y para alejarnos un poco de Malthus y de tanto presunto pesimismo, del estudio de Darwin se deriva importancia a algo como el mutualismo, que mediante el estudio de la cooperación entre individuos y especies se concluye un bien general para la vida misma que no se reduce a una lucha mecánica por la supervivencia, por lo que no es necesario pensar en la unión de muchos débiles contra unos pocos fuertes. Las especies cooperan y es necesario para mantenerse vivas a sí mismas. Los especímenes se ven estimulados por cierto azar que se reconoce como variabilidad, la cual puede dar habilidades lejanas de la fuerza, pero muy útiles para garantizar el éxito de generaciones futuras, es decir, cambios que no obedecen ciegamente a la lucha por la existencia en un mundo cruel.
Casi que finalmente valdría la pena considerar si el término de la lucha de la existencia tomado por Kendall, que puede ser al que Nietzsche se refiere como depresivo, no puede de alguna manera ser catalizador y emblema de una defensa del mismo vivir, pues es una vida de lucha, de superación, de estrategias, juegos de poder, todo un cóctel de estimulantes para una vida de derroche y fuerza. Finalmente, recordemos algo que pasa muy desapercibido de Darwin mismo. En la autobiografía de Darwin menciona que lo que se impone decididamente es la felicidad, por mucho que demostrar esto pueda resultar un tanto complicado. Así entonces, citemos a Darwin. En mi opinión, se impone decididamente la felicidad, aunque sería muy complicado demostrarlo. De ser cierta esta conclusión, armonizaría bien con los efectos que cabría esperar de la selección natural. Si todos los individuos de cualquier especie sufrieran habitualmente en grado extremo, acabarían desatendiendo la propagación de su especie. No obstante, no tenemos motivos para creer que esto haya sucedido nunca o que haya sucedido con frecuencia. Además, otras consideraciones llevan a la creencia de que todos los seres vivos han sido creados para, como norma general, disfrutar y ser felices. Epílogo. ¿Te parece que este somero análisis de la filosofía de Nietzsche peca de falta de rigor y superficialidad obligada por el mismo sistema de comunicación de YouTube? Gustosamente podemos responder que ser nietzscheano es una curiosa contradicción en los términos, porque una filosofía pensada para muy pocos, deseada para fundamentalmente motivar a esos elegidos, no argumentar. Una filosofía crítica tanto con la academia como los requerimientos para ser académico, no estaba pensada para hacerse de ella un saber positivo como cuando de ella se hace excusa para expertos y especialistas que no son capaces de vivir de acuerdo a los postulados de esa misma filosofía. Ahora bien, si en efecto quieres empobrecer tu vida bajo los dictámenes de determinado especialista del saber o engrandecer tu ego a los pies de una autoridad del saber, te recomendamos Librorama, donde más que domesticar y sujetar, nos importa explotar. Entiéndase esto en varios sentidos figurados, no figurados como mercantiles. No dudes en hacernos conocer tus valoraciones, sean o no necesarias para el mantenimiento de tu existencia. Hasta la próxima.